En las primeras décadas del siglo XIX, los Estados Unidos de América experimentaban una transformación profunda. La joven república, nacida apenas unas décadas antes bajo los ideales de libertad e igualdad proclamados en su Declaración de Independencia, albergaba en su seno una contradicción fundamental que definiría su historia durante más de un siglo: la institución de la esclavitud. Mientras los estados del norte comenzaban lentamente a abolir esta práctica, los estados del sur la expandían y perfeccionaban, convirtiéndola en el pilar central de su economía agraria basada en el algodón, el tabaco y la caña de azúcar. En este contexto nació, en 1813, en el condado de Lancaster, Carolina del Sur, James Marion Sims. Su familia pertenecía a la clase media sureña, propietaria de tierras y de personas esclavizadas, como era común entre las familias blancas de cierto estatus en 1900 aquella región. El joven Sims creció inmerso en un mundo donde la posesión de seres humanos no solo era legal, sino considerada natural, donde las jerarquías raciales se presentaban como ordenamiento divino, y donde el cuerpo negro era ante todo una mercancía, un instrumento de trabajo, una propiedad. La medicina de aquel tiempo se encontraba en un estado que hoy consideraríamos primitivo. Los médicos carecían de conocimientos básicos sobre la transmisión de enfermedades. La antisepsia era desconocida, la anestesia no se había desarrollado aún y las intervenciones quirúrgicas se realizaban con instrumentos rudimentarios, sin esterilización, frecuentemente causando más daño que beneficio. Las escuelas de medicina ofrecían una formación teórica limitada, y la práctica se adquiría principalmente a través de la experiencia directa, muchas veces a expensas de los pacientes más vulnerables. Sims estudió medicina en el Charleston Medical College y posteriormente en el Jefferson Medical College de Filadelfia, donde se graduó en 1835. Su formación fue típica de la época, breve, superficial y con escaso énfasis en la práctica clínica. Él mismo admitiría años después que al terminar sus estudios no sabía prácticamente nada de medicina y que sentía terror ante la idea de tratar pacientes reales. Esta honestidad retrospectiva, sin embargo, no le impidió establecer su práctica médica en Alabama, donde comenzaría a forjar su reputación. Alabama, en la década de 1840, era el corazón del llamado Cinturón Negro del sur estadounidense, nombrado así tanto por la fertilidad de su tierra oscura como por la alta concentración de población esclavizada que trabajaba sus campos. La economía algodonera dependía enteramente del trabajo forzado de hombres, mujeres y niños, africanos y afrodescendientes, quienes constituían en algunos condados más del 70% de la población. En este ambiente, Sims encontró no solo un lugar para ejercer su profesión, sino también un laboratorio humano que la ley y la costumbre ponían a su disposición. La condición legal de las personas esclavizadas en el sur antebellum era la de bienes muebles, propiedad personal de sus dueños con el mismo estatus jurídico que el ganado o los muebles. No podían poseer propiedades, contraer matrimonio legal, testificar en juicios contra personas blancas, aprender a leer o escribir, reunirse sin supervisión, ni moverse libremente. Sus cuerpos pertenecían legalmente a otros, y esta propiedad incluía el derecho a disponer de ellos para cualquier propósito que el dueño considerara conveniente, incluyendo la experimentación médica. Las mujeres esclavizadas ocupaban una posición particularmente vulnerable dentro de este sistema. Además de su condición general de esclavas, estaban sujetas a formas específicas de explotación relacionadas con su capacidad reproductiva. Los propietarios de esclavos veían en ellas no solo trabajadoras, sino también productoras de nuevos esclavos,
una función que adquirió importancia creciente después de 1808, cuando se prohibió oficialmente la importación de esclavos africanos a Estados Unidos. A partir de entonces, la reproducción de la población esclavizada se convirtió en un negocio en sí mismo, y las mujeres fértiles alcanzaban precios más altos en los mercados de esclavos. Esta realidad económica tenía consecuencias directas sobre los cuerpos de las mujeres esclavizadas. Se esperaba de ellas que produjeran hijos regularmente, y aquellas que no lo hacían podían ser castigadas, vendidas o sometidas a tratamientos médicos destinados a restaurar su fertilidad. Al mismo tiempo, los embarazos frecuentes, los partos sin atención médica adecuada, el trabajo físico extenuante incluso durante la gestación y la desnutrición crónica causaban estragos en su salud reproductiva. Una de las condiciones más comunes y devastadoras era la fístula vesicovaginal, una lesión que comunicaba la vejiga con la vagina y causaba incontinencia urinaria permanente. La fístula vesicovaginal era una consecuencia frecuente de partos prolongados y traumáticos, especialmente en mujeres jóvenes cuya pelvis no había terminado de desarrollarse. El bebé, al quedar atascado en el canal de parto durante horas o días, ejercía presión constante sobre los tejidos blandos, interrumpiendo su irrigación sanguínea y causando su muerte y posterior desprendimiento. El resultado era una abertura permanente entre la vejiga y la vagina por la cual la orina fluía constantemente, empapando la ropa, causando irritación crónica de la piel, infecciones recurrentes y un olor penetrante que hacía imposible la vida social normal. Para las mujeres libres de clase alta que padecían esta condición, significaba el fin de su vida social, el confinamiento a sus habitaciones, la vergüenza y el aislamiento. Para las mujeres esclavizadas, significaba todo esto más la pérdida de su valor económico como trabajadoras y reproductoras, lo que podía resultar en castigos, abandono o venta a precios irrisorios. Los propietarios de esclavos tenían, por tanto, un interés económico directo en encontrar una cura para esta condición, lo que explica en parte por qué estaban dispuestos a entregar a sus esclavas para experimentación médica. En 1845, Sims recibió un llamado que cambiaría su carrera. Una joven mujer esclavizada llamada Anarcha había dado a luz después de un parto extremadamente difícil de 3 días. El bebé había nacido muerto y Anarcha había quedado con una fístula vesicovaginal que la dejaba permanentemente incontinente. Su propietario, desesperado por recuperar el valor de su inversión, solicitó a Sims que intentara repararla. Sims aceptó, aunque no tenía experiencia ni conocimientos específicos sobre el tratamiento de esta condición. Lo que siguió fue el comienzo de lo que Sims presentaría posteriormente como su gran contribución a la medicina, pero que debe entenderse en su verdadero contexto. Una serie de experimentos brutales realizados sobre cuerpos de mujeres que no tenían posibilidad legal ni práctica de negarse. Sims construyó un pequeño hospital detrás de su casa en Montgomery, Alabama, donde reunió a varias mujeres esclavizadas con fístulas vesicovaginales. Los registros históricos mencionan específicamente a 3 de ellas por nombre: Anarcha, Lucy y Betsy. Hubo otras cuyos nombres se perdieron en la historia, reducidas a cifras en los informes médicos de Sims. Durante los siguientes 4 años, Sims realizó docenas de operaciones experimentales sobre estas mujeres sin anestesia. La anestesia con éter había sido demostrada públicamente en 1846, apenas un año después de que Sims comenzara sus experimentos, y el cloroformo se introdujo poco después. Sin embargo, Sims optó conscientemente por no utilizar estos avances con sus pacientes esclavizadas, basándose en la teoría racista
prevalente de que las personas negras no sentían el dolor de la misma manera que las blancas. Esta creencia, conveniente para quienes se beneficiaban de la explotación de cuerpos negros, carecía de cualquier fundamento científico, pero proporcionaba una justificación moral para prácticas que de otro modo habrían sido reconocidas como tortura. Las operaciones que Sims realizaba eran extraordinariamente dolorosas. Las mujeres debían ser sostenidas por ayudantes mientras el médico introducía sus instrumentos en sus cuerpos, cortaba tejido, suturaba, experimentaba con diferentes técnicas y materiales. Lucy, una de las pacientes, sufrió una reacción tan severa a una de las operaciones que Sims pensó que moriría. No murió, pero fue operada nuevamente. Anarcha, la primera paciente, fue sometida a 30 operaciones a lo largo de 4 años antes de que Sims finalmente lograra una técnica que funcionara. El éxito de Sims en el tratamiento de la fístula vesicovaginal le valió reconocimiento inmediato en el mundo médico. En 1853 se trasladó a Nueva York, donde fundó el primer hospital de mujeres del país, el Women's Hospital. Allí continuó practicando y perfeccionando sus técnicas, pero ahora con pacientes blancas a quienes sí administraba anestesia. La contradicción era evidente, aunque pasó desapercibida o fue ignorada por sus contemporáneos. Las mismas operaciones que había realizado sin anestesia en mujeres negras esclavizadas, ahora las realizaba con anestesia en mujeres blancas libres. La carrera de Sims ascendió meteóricamente. Fue elegido presidente de la American Medical Association, recibió honores de sociedades médicas europeas, trató a emperatrices y reinas y fue celebrado como el padre de la ginecología. Se erigieron estatuas en su honor en 1900 en Nueva York, en Columbia, Carolina del Sur y en otros lugares. Su autobiografía, publicada póstumamente, lo presentaba como un pionero benevolente que había aliviado el sufrimiento de innumerables mujeres. Los nombres de Anarcha, Lucy y Betsy aparecían en sus escritos, pero no como víctimas de experimentación, sino como beneficiarias de su genio médico. Esta narrativa oficial dominó la historia de la medicina durante más de un siglo. Los libros de texto médicos celebraban los logros de Sims sin mencionar el contexto de esclavitud en el que se produjeron. Las escuelas de medicina llevaban su nombre. Los jóvenes médicos aprendían a usar el espéculo de Sims sin saber que había sido diseñado para examinar a mujeres que no podían negarse. La ginecología moderna se construyó literalmente sobre los cuerpos de mujeres negras esclavizadas, y esta verdad permaneció oculta bajo capas de celebración y amnesia histórica. El caso de Sims, aunque el más documentado, no fue único. A lo largo del sur esclavista, médicos blancos utilizaban regularmente a personas esclavizadas para experimentación médica, disecciones anatómicas, pruebas de medicamentos y procedimientos quirúrgicos. Las escuelas de medicina del sur dependían de los cuerpos de esclavos, tanto vivos como muertos, para la formación de sus estudiantes. Los anuncios en periódicos médicos de la época solicitaban explícitamente negros para experimentos. Esta práctica era tan normalizada que rara vez se cuestionaba su moralidad. La ciencia médica del siglo XIX, lejos de ser una empresa neutral dedicada al avance del conocimiento, estaba profundamente implicada en la justificación y perpetuación de la esclavitud. Los médicos sureños desarrollaron elaboradas teorías sobre las diferencias biológicas entre las razas, afirmando que los negros tenían cráneos más gruesos, sistemas nerviosos menos sensibles, pulmones más pequeños y una propensión natural a la servidumbre. Estas teorías, presentadas como ciencia objetiva, proporcionaban legitimidad intelectual a un sistema de explotación brutal.
El concepto de experimentación para mejorar la raza o crear especímenes superiores no era ajeno al pensamiento de la época, aunque tomó formas más explícitas y sistemáticas en el siglo XX, con la eugenesia y los horrores del nazismo. En el contexto de la esclavitud estadounidense, la preocupación por la calidad de la población esclavizada tenía motivaciones principalmente económicas. Los propietarios de esclavos buscaban maximizar el valor de su propiedad mediante prácticas de cría selectiva, no muy diferentes de las utilizadas con el ganado. Los médicos que participaban en este sistema no solo trataban las enfermedades de los esclavos, sino que también asesoraban sobre su reproducción y realizaban experimentos destinados a mejorar su productividad. En este contexto debe entenderse la figura evocada por el título de esta narrativa: el científico que experimentaba con la reproducción de mindos de mujeres esclavizadas. Aunque no existe un caso documentado exactamente como el descrito, que mencione específicamente 6 embarazos para crear niños perfectos, la práctica de manipular y controlar la reproducción de mujeres esclavizadas era generalizada. Los propietarios decidían cuándo y con quién debían reproducirse las mujeres que poseían, a veces emparejándolas con hombres seleccionados por sus características físicas, a veces sometiéndolas ellos mismos o permitiendo que otros hombres blancos las sometieran. El resultado de estas uniones forzadas eran niños que nacían esclavos, propiedad de quien poseía a la madre, independientemente de quién fuera el padre. La frontera entre la experimentación médica y la práctica de cría selectiva era difusa. Médicos que trataban problemas de fertilidad en mujeres esclavizadas actuaban simultáneamente como agentes del sistema de reproducción forzada. La cura de la infertilidad no se realizaba para beneficio de la mujer, sino para restaurar su valor productivo como generadora de nuevos esclavos. En este sentido, toda la medicina reproductiva practicada sobre mujeres esclavizadas era una forma de experimentación orientada a la producción de seres humanos esclavizados. Algunos médicos del sur desarrollaron intereses específicos en la obstetricia de mujeres negras, publicando artículos sobre las supuestas diferencias raciales en el parto, la fertilidad y el desarrollo fetal. Estos estudios, basados en observaciones realizadas sin el consentimiento de las mujeres estudiadas, contribuyeron a crear un cuerpo de conocimiento pseudocientífico que justificaba el tratamiento diferenciado de pacientes negras. Algunas de estas ideas persisten de forma transformada hasta el presente, contribuyendo a las disparidades raciales en la atención médica que aún se observan en Estados Unidos. La imagen pública de estos médicos, como la de Sims, era la de hombres de ciencia dedicados al alivio del sufrimiento humano. Sus pacientes esclavizadas, cuando aparecían en los relatos, eran presentadas como beneficiarias, agradecidas de la atención médica que recibían. Los aspectos coercitivos de la relación, la imposibilidad del consentimiento, el dolor infligido sin necesidad, la experimentación sobre cuerpos que no podían negarse, todo esto quedaba oculto tras el lenguaje neutral de la ciencia y la medicina. La sociedad sureña antebellum celebraba estos avances médicos como evidencia de su sofisticación cultural y su contribución al progreso humano. Las mismas élites que defendían la esclavitud como una institución benevolente que civilizaba a los africanos, aplaudían los logros de sus médicos sin reconocer que esos logros se habían construido sobre el sufrimiento de personas a quienes negaban incluso la condición de seres humanos plenos. La contradicción era invisible para quienes se beneficiaban de ella y peligroso señalarla para quienes la padecían. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder.
para comprender la verdadera naturaleza de lo que ocurría en los hospitales y consultorios, donde médicos blancos experimentaban con mujeres esclavizadas, es necesario abandonar la perspectiva de los perpetradores y tratar de reconstruir con los fragmentos que la historia ha preservado la experiencia de las víctimas. Esta tarea es inherentemente difícil, porque quienes sufrieron estas atrocidades rara vez tuvieron la oportunidad de dejar su propio testimonio escrito. Sus voces nos llegan filtradas a través de los documentos producidos por quienes los oprimían, y debemos leer entre líneas, con sensibilidad y cuidado, para escuchar lo que intentaron decir. Anarcha Westcott tenía aproximadamente 17 años cuando dio a luz por primera vez en algún momento de 1845. Era propiedad de un hombre llamado Westcott en el condado de Montgomery, Alabama. Su vida, antes de ese momento, nos es desconocida. No sabemos dónde nació, quiénes fueron sus padres, si tenía hermanos, qué trabajos realizaba, qué soñaba, qué temía. La historia la registra por primera vez en el momento de su mayor sufrimiento, cuando su cuerpo joven fue sometido a un parto de 3 días que destruyó su salud y la convirtió en objeto de interés médico. El parto prolongado que sufrió Anarcha era una consecuencia predecible de las condiciones en que vivían las mujeres esclavizadas. Mal alimentadas desde la infancia, sometidas a trabajo físico extenuante, a menudo embarazadas antes de que sus cuerpos estuvieran plenamente desarrollados, careciendo de atención prenatal y asistidas en el parto por otras mujeres esclavizadas sin formación médica. Estas mujeres enfrentaban riesgos extremos cada vez que daban a luz. La mortalidad materna e infantil entre la población esclavizada era significativamente más alta que entre la población blanca, un dato que los defensores de la esclavitud atribuían a supuestas deficiencias raciales, pero que en realidad reflejaba las condiciones brutales de vida que el sistema imponía. Cuando el parto de Anarcha se complicó, su propietario llamó al Dr. Sims, quien utilizó forceps para extraer al bebé. El niño nació muerto. Anarcha sobrevivió, pero los tejidos de su pelvis, sometidos a presión extrema durante días, habían muerto y se desprendieron, dejándola con una fístula vesicovaginal que la haría incontinente por el resto de su vida, a menos que se encontrara una cura. Imaginemos por un momento lo que significaba esta condición para una joven de 17 años. La orina fluía constantemente de su cuerpo, empapando su ropa, irritando su piel, causando un olor que la acompañaba a todas partes. No podía mantenerse limpia, sin importar cuánto lo intentara. No podía dormir sin despertar en charcos de su propia orina. No podía trabajar sin que los demás se alejaran de ella. No podía tener intimidad con nadie sin vergüenza. Y además de todo esto, había perdido a su hijo, había sufrido un trauma físico inmenso y seguía siendo propiedad de otro ser humano que podía hacer con ella lo que quisiera. Para su propietario, Anarcha había dejado de ser una inversión productiva. Una mujer esclavizada, con incontinencia permanente, no podía trabajar eficientemente en el campo ni en la casa. Su valor de mercado había caído drásticamente. Si no podía ser curada, representaba solo un costo sin beneficio. La decisión de entregarla a Sims para experimentación fue, desde la perspectiva del propietario, una decisión económica racional. O Sims la curaba y recuperaba su valor, o Sims fracasaba y de todos modos no perdía nada, que no hubiera perdido ya. No sabemos qué sintió Anarcha cuando le informaron que sería trasladada al hospital improvisado del Dr. Sims. Quizás albergó esperanza de que su sufrimiento terminaría. Quizás sintió terror ante lo desconocido. Quizás simplemente aceptó, como había tenido que aceptar todo, lo demás en su vida, porque no tenía otra opción.
Lo que sí sabemos es que no pudo negarse. La posibilidad misma de negarse no existía para ella. Su cuerpo no le pertenecía, pertenecía a otro, y ese otro había decidido entregarlo a la ciencia. Lucy y Betsy, las otras dos mujeres cuyos nombres los registros históricos han preservado, llegaron al hospital de Sims en circunstancias similares. Ambas sufrían de fístulas vésico-vaginales. Ambas habían sido enviadas por sus propietarios. Ambas carecían de cualquier poder para determinar qué se haría con sus cuerpos. Junto con ellas llegaron otras mujeres cuyos nombres no se conservaron, reducidas en los documentos históricos a números sin historia, sin identidad, sin humanidad reconocida. El hospital de Sims no era en ningún sentido significativo un lugar de sanación para estas mujeres. Era un laboratorio experimental donde sus cuerpos serían utilizados para desarrollar técnicas que beneficiarían principalmente a mujeres blancas. Las condiciones eran espartanas. Las mujeres vivían en el hospital durante años, sometidas a operaciones repetidas, cuidándose mutuamente entre intervenciones, asistiendo a Sims en las operaciones de las otras. Sims las entrenó para actuar como sus asistentes, de modo que sostuvieran a sus compañeras mientras él las operaba, y luego intercambiaran roles. Las operaciones se realizaban sin anestesia. Las mujeres debían colocarse en posición de rodillas con el pecho contra la mesa, una postura que Sims desarrolló específicamente para tener mejor acceso a sus genitales. En esta posición vulnerable y degradante, sostenidas por otras mujeres esclavizadas que sabían que pronto estarían en su lugar, eran cortadas, suturadas y cortadas nuevamente cuando la operación fallaba, lo cual ocurría constantemente durante los primeros años de experimentación. El dolor que estas mujeres experimentaron es inimaginable para quienes no lo hemos sufrido. La cirugía sin anestesia no es simplemente incómoda, es agónica. El cuerpo humano reacciona al corte del bisturí con todo su sistema de alarma. Los nervios envían señales de dolor extremo al cerebro. El corazón se acelera, la presión arterial sube, los músculos se contraen, el cuerpo intenta escapar por cualquier medio. Las mujeres gritaban, se retorcían, tenían que ser sostenidas por la fuerza mientras Sims continuaba su trabajo. Lucy sufrió una reacción tan severa a una operación que desarrolló septicemia y estuvo al borde de la muerte durante semanas. Sims justificó su decisión de no usar anestesia con varios argumentos. Afirmó que las operaciones no eran particularmente dolorosas. Afirmó que la anestesia era peligrosa y que los riesgos superaban los beneficios. Pero principalmente se apoyó en la creencia racista de que las personas negras no sentían el dolor de la misma manera que las blancas. Esta teoría, ampliamente aceptada en la medicina de la época, sostenía que los africanos tenían sistemas nerviosos más primitivos, menos desarrollados, que los hacían menos sensibles al sufrimiento físico. Era una mentira conveniente que permitía infligir tortura mientras se mantenía la ficción de la benevolencia. La falsedad de esta teoría era evidente para cualquiera que observara las reacciones de las pacientes. Las mujeres gritaban de dolor, se retorcían, suplicaban. Sus cuerpos respondían exactamente como responde cualquier cuerpo humano al trauma. Pero Sims y sus contemporáneos interpretaban estas respuestas a través del lente de sus prejuicios. Donde había evidencia de sufrimiento humano, ellos veían solo reacciones instintivas, animales, que no merecían la misma consideración que el sufrimiento de las personas blancas. Anarcha fue operada 30 veces durante 4 años. 30 veces colocada en la posición degradante que Sims había diseñado. 30 veces cortada sin anestesia.
30 veces, suturada con técnicas experimentales que no funcionaban. 30 veces despertando del trauma de la operación para descubrir que seguía sufriendo incontinencia, que su tormento continuaría. Y entre operación y operación, viviendo en el hospital de Sims, asistiendo en las operaciones de las otras mujeres, cuidándolas cuando sufrían infecciones, sosteniéndolas mientras gritaban, sabiendo que pronto volvería a ser su turno. No tenemos registro directo de los pensamientos y sentimientos de Anarcha durante estos años. No dejó diario, cartas ni testimonio grabado, pero podemos inferir, con la imaginación moral que la historia exige, algo de lo que debió experimentar. El terror anticipatorio antes de cada operación, el dolor lacerante durante el procedimiento, la esperanza, quizás, de que esta vez funcionara, seguida por la desesperación cuando no funcionaba, la solidaridad con las otras, mujeres que compartían su destino, la rabia impotente contra quienes las sometían, la adaptación psicológica necesaria para sobrevivir año tras año de trauma repetido, el deseo, seguramente, de que todo terminara, de una forma u otra. Es importante subrayar, con toda la claridad posible, que nada de lo que estas mujeres experimentaron puede describirse como tratamiento médico consensuado. No existía la posibilidad de consentimiento. Anarcha, Lucy, Betsy y las demás no eran pacientes en ningún sentido significativo del término. Eran sujetos experimentales, material de laboratorio, cuerpos sobre los cuales un hombre con poder absoluto practicaba técnicas no probadas. Su sufrimiento no fue un efecto secundario lamentable de un tratamiento médico. Fue el medio por el cual Sims desarrolló su técnica, el precio que otros pagaron por sus logros. La noción misma de consentimiento informado era desconocida en la medicina del siglo XIX, incluso para pacientes blancos y libres. Pero la ausencia de este concepto formal no significa que las personas carecieran de toda capacidad para aceptar o rechazar tratamientos. Las mujeres blancas de clase alta que sufrían fístulas vesicovaginales podían, al menos en teoría, decidir si querían someterse a procedimientos experimentales, buscar otros médicos o simplemente rechazar el tratamiento y vivir con su condición. Las mujeres esclavizadas no tenían ninguna de estas opciones. Su condición legal de propiedad significaba que otros podían tomar todas las decisiones sobre sus cuerpos, incluyendo la decisión de entregarlos para experimentación médica. Cuando Sims finalmente desarrolló una técnica que funcionaba, utilizando suturas de hilo de plata en lugar de seda, la operación exitosa se realizó sobre Anarcha, después de sus 30 operaciones fallidas. En los escritos de Sims, este momento se presenta como un triunfo de la ciencia y la perseverancia. Anarcha, supuestamente, fue curada de su incontinencia y pudo retomar una vida normal. Pero, ¿qué significaba una vida normal para una mujer que seguía siendo esclava, curada de su fístula? Anarcha fue devuelta a su propietario, presumiblemente para continuar el trabajo forzado y la explotación reproductiva que habían causado su lesión en primer lugar. Su cura no la liberó. Simplemente restauró su valor como propiedad. De las vidas posteriores de Anarcha, Lucy, Betsy y las otras mujeres, no sabemos casi nada. Sus nombres desaparecen de los registros históricos después de las operaciones de Sims. No sabemos si vivieron muchos años más o murieron jóvenes. No sabemos si tuvieron más hijos, si fueron vendidas, si experimentaron la libertad después de la emancipación, si alguna vez pudieron contar su historia. El sistema que las explotó también las silenció, negándoles no solo su libertad y su integridad corporal, sino también su lugar en la memoria histórica. Lo que sí sabemos es que el sufrimiento de estas mujeres no fue excepcional,
Por todo el sur esclavista, mujeres negras eran sometidas a procedimientos médicos sin su consentimiento, utilizadas para experimentos, obligadas a reproducirse, explotadas de formas que combinaban la violencia racial, la violencia de género y la violencia de clase en un sistema de opresión total. Los médicos que participaban en este sistema no eran monstruos excepcionales. Eran profesionales respetables, actuando dentro de las normas de su sociedad. Una sociedad que había construido elaboradas justificaciones para la deshumanización de millones de personas. La reproducción forzada de mujeres esclavizadas merece atención particular en este contexto. Después de la prohibición de la trata internacional de esclavos en 1808, la producción doméstica de esclavos se convirtió en la única forma legal de aumentar la población esclavizada. Los propietarios de esclavos tenían un interés económico directo en maximizar la fertilidad de sus esclavas y utilizaban diversos medios para lograrlo. Algunas mujeres eran emparejadas forzosamente con hombres seleccionados por sus características físicas, en una práctica de cría selectiva no muy diferente de la utilizada con animales. Otras eran violadas sistemáticamente por sus propietarios o por otros hombres blancos designados para ese propósito. Los hijos, nacidos de estas uniones forzadas, eran propiedad del dueño de la madre, independientemente de quién fuera el padre. Esta regla legal, conocida como partus sequitur ventrem, significaba que los hombres blancos podían violar a las mujeres que poseían y luego esclavizar a sus propios hijos. Era un sistema que incentivaba la violencia sexual al convertirla en fuente de beneficio económico. Los niños mestizos, producto de estas violaciones, eran frecuentemente valorados más altamente en los mercados de esclavos, especialmente las niñas de piel clara, que podían ser vendidas para explotación sexual. En este contexto, cualquier intervención médica relacionada con la fertilidad de mujeres esclavizadas debe entenderse como parte de un sistema más amplio de explotación reproductiva. Los médicos que trataban la infertilidad de esclavas no actuaban en beneficio de sus pacientes, sino en beneficio de sus propietarios, restaurando la capacidad de estas mujeres para producir nuevos esclavos. Los médicos que desarrollaban técnicas obstétricas, experimentando con mujeres esclavizadas, estaban contribuyendo directa o indirectamente al funcionamiento de este sistema. La medicina no era neutral, era cómplice. La idea de experimentar con la reproducción para crear niños perfectos o mejorar la calidad de la descendencia no era ajena al pensamiento de la época, aunque tomó formas más explícitas y sistematizadas posteriormente con el movimiento eugenésico. En el contexto de la esclavitud, la mejora de la población esclavizada se entendía en términos económicos. Esclavos más fuertes, más saludables, más dóciles, más productivos. Los propietarios discutían abiertamente las características de sus esclavos, de la misma manera que discutían las características de su ganado, y algunos buscaban activamente mejorar su stock mediante prácticas de cría selectiva. Aunque no existe documentación histórica de un caso específico en que un médico embarazara deliberadamente a una esclava 6 veces con el propósito explícito de crear niños perfectos, la lógica detrás de tal práctica era perfectamente consistente con el pensamiento de la época. La distinción entre experimentación médica, cría selectiva y violación sexual era borrosa en un sistema donde los cuerpos de las mujeres negras estaban disponibles para cualquier uso que sus propietarios determinaran. El título de esta narrativa, aunque quizás no corresponda a un caso específico documentado, captura una verdad esencial sobre la naturaleza del sistema.
las mujeres esclavizadas eran tratadas como máquinas reproductoras, sometidas a experimentación y explotación en nombre de la ciencia, la economía y la supremacía blanca. El desequilibrio de poder en estas situaciones era absoluto. Las mujeres esclavizadas no podían negarse a la experimentación médica porque no tenían derecho legal a la integridad de sus propios cuerpos. No podían negarse a la reproducción forzada porque no tenían derecho a decidir cuándo, cómo o con quién tendrían hijos. No podían buscar protección legal porque los tribunales no reconocían crímenes cometidos por propietarios contra sus propiedades. No podían huir fácilmente porque la ley y la sociedad estaban organizadas para capturarlas y devolverlas. No podían resistirse físicamente sin enfrentar castigos severos, incluyendo la muerte. Este contexto de poder total es esencial para entender por qué cualquier interacción entre médicos blancos y mujeres esclavizadas durante este periodo debe ser vista con sospecha moral, incluso cuando los médicos creían genuinamente que estaban ayudando a sus pacientes, actuaban dentro de un sistema que hacía imposible la relación de cuidado genuino. El cuidado médico de mujeres esclavizadas era siempre, en última instancia, cuidado de la propiedad de otro, destinado a mantener o restaurar el valor económico de esa propiedad. Las mujeres mismas, sus deseos, sus sufrimientos, sus intereses, eran secundarios cuando no completamente irrelevantes. Las pocas voces de mujeres esclavizadas que han sobrevivido en forma de testimonios recogidos después de la emancipación o de narrativas escritas por quienes lograron escapar, dan testimonio de la violencia médica que experimentaron. Harriet Jacobs, en su autobiografía Incidentes en la vida de una esclava, describe el terror de las mujeres esclavizadas ante los médicos blancos, a quienes asociaban con dolor, experimentación y muerte. Otras narrativas mencionan medicamentos administrados forzosamente, procedimientos realizados sin explicación, cuerpos de esclavos fallecidos entregados para disección. Estas voces fragmentarias sugieren un sistema de violencia médica mucho más extenso de lo que los registros oficiales documentan. La recuperación de estas historias es un acto de justicia histórica. Anarcha, Lucy, Betsy y todas las mujeres sin nombre que sufrieron en manos de Sims y otros médicos merecen ser recordadas no como beneficiarias, pasivas del progreso médico, sino como víctimas de un sistema brutal y como sobrevivientes que resistieron de las formas que pudieron. Su sufrimiento hizo posible avances médicos de los que otras mujeres se beneficiaron, pero este beneficio no justifica los medios por los cuales se obtuvo. La ética no puede ser retroactiva. Lo que fue cruel e injusto en su momento sigue siendo cruel e injusto, independientemente de los beneficios que posteriormente se derivaran. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. El silencio que envolvió a Anarcha, Lucy, Betsy y las otras mujeres, experimentadas por Sims, comenzó mientras aún vivían y continuó durante más de un siglo después de su muerte. Este silencio no fue accidental ni natural. Fue construido activamente por individuos, instituciones y narrativas históricas que tenían interés en ocultar las verdades incómodas sobre los orígenes de la medicina moderna. Comprender cómo se produjo y mantuvo este silencio es esencial para entender cómo las sociedades procesan o evitan procesar sus crímenes históricos. La primera capa de silencio fue la legal. Bajo el sistema esclavista, los crímenes cometidos contra personas esclavizadas rara vez eran reconocidos como crímenes. La violación de una mujer esclavizada por su propietario no era un delito, era el ejercicio de derechos de propiedad.
La experimentación médica sin consentimiento no era asalto, era el uso legítimo de bienes personales. La tortura disfrazada de cirugía sin anestesia no era crueldad, era práctica médica. Al negar la humanidad legal de las víctimas, el sistema hacía imposible nombrar el daño que se les infligía, y lo que no puede ser nombrado difícilmente puede ser recordado. Los propios médicos que realizaban estos experimentos contribuyeron activamente a la construcción del silencio mediante el lenguaje que utilizaban para describir su trabajo. En los escritos de Sims, Anarcha, Lucy y Betsy aparecen como pacientes, no como víctimas. Las operaciones se describen como tratamientos, no como experimentos. El sufrimiento de las mujeres se minimiza o se omite por completo. El papel de la coerción en su participación se borra. Sims presenta su trabajo como un acto de benevolencia hacia mujeres afligidas, no como la explotación de cuerpos cautivos. Este lenguaje no solo ocultaba la realidad de lo que ocurría, creaba una realidad alternativa en la que la experimentación con esclavas podía ser celebrada como progreso médico. La autobiografía de Sims, The Story of My Life, publicada póstumamente en 1884, consolidó esta narrativa heroica. En ella, Sims se presenta como un pionero que superó obstáculos enormes para aliviar el sufrimiento de las mujeres. Las esclavas sobre las que experimentó aparecen brevemente mencionadas por nombre, pero sin ningún reconocimiento de las circunstancias coercitivas de su participación ni del sufrimiento que experimentaron. La operación exitosa final sobre Anarcha se narra como un triunfo, sin mencionar las 29 operaciones fallidas que la precedieron. El libro fue ampliamente leído y admirado, y estableció la versión oficial de la historia que dominaría durante generaciones. Las instituciones médicas tenían razones poderosas para aceptar y promover esta narrativa. La ginecología como especialidad médica se estaba estableciendo y necesitaba héroes fundadores y logros que celebrar. Sims proporcionaba ambas cosas: un padre fundador carismático y exitoso, y técnicas quirúrgicas que realmente funcionaban y aliviaban el sufrimiento de muchas mujeres. Reconocer el costo humano de estos logros habría complicado la narrativa de progreso que la profesión médica quería contar sobre sí misma. Era más fácil y más conveniente aceptar la versión de Sims sin cuestionarla. El Women's Hospital de Nueva York, fundado por Sims en 1855 y que llegó a ser una de las instituciones ginecológicas más prestigiosas del país, mantenía su memoria viva a través de retratos, placas conmemorativas y tradiciones institucionales. Los médicos jóvenes que se formaban allí aprendían a venerar a Sims como pionero sin aprender nada sobre las circunstancias de sus experimentos. Las técnicas e instrumentos que desarrolló llevaban su nombre, perpetuando su fama sin perpetuar el conocimiento de cómo fueron desarrollados. La institución que había fundado se convirtió en guardiana de su reputación post-mortem. La American Medical Association, de la cual Sims había sido presidente, igualmente tenía interés en proteger la memoria de uno de sus miembros más ilustres. Cuestionar a Sims habría significado cuestionar a la propia asociación que lo había honrado. Las sociedades médicas de todo el país que habían otorgado premios y distinciones a Sims durante su vida habrían tenido que reconsiderar esos honores si la verdad sobre sus métodos se hubiera conocido ampliamente. El silencio institucional servía para proteger no solo la reputación de Sims, sino la legitimidad de las propias instituciones que lo habían celebrado. Las estatuas de Sims, erigidas en 1900 lugares prominentes, contribuyeron a solidificar su imagen heroica en el imaginario público. La estatua en Central Park, Nueva York, instalada en 1894,
lo mostraba en pose digna, con inscripciones que lo honraban como benefactor de la humanidad. La estatua en los terrenos del Capitolio de Carolina del Sur lo celebraba como hijo ilustre del Estado. Estas representaciones físicas en el espacio público enviaban un mensaje constante sobre quién merecía ser recordado y honrado, y por extensión, quién no. Anarcha, Lucy, Betsy y las demás no tenían estatuas, no tenían placas, no tenían nombres, grabados en piedra. La historiografía médica del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX reflejó y reforzó este silencio. Los libros de historia de la medicina mencionaban los logros de Sims sin cuestionar sus métodos. Los textos de ginecología enseñaban a usar el espéculo de Sims sin explicar su origen. Las biografías de médicos ilustres presentaban a Sims como ejemplo a emular. Cuando las esclavas aparecían en estos relatos, era típicamente como receptoras agradecidas de atención médica, no como víctimas de experimentación. La historia se escribía desde la perspectiva de los poderosos, y las voces de los sin poder quedaban excluidas. Esta exclusión no era solo un error de omisión, era activamente funcional para mantener jerarquías raciales. Reconocer el sufrimiento de las mujeres negras esclavizadas habría requerido reconocer su humanidad plena, algo que el sistema de supremacía blanca que sobrevivió a la esclavitud no estaba dispuesto a hacer. Las mismas ideologías racistas que habían justificado la esclavitud seguían operando después de la emancipación, en formas nuevas pero igualmente efectivas. La segregación, el linchamiento, la negación del voto, la discriminación económica. Todo este sistema requería la deshumanización continua de las personas negras, y reconocer los crímenes del pasado habría socavado las justificaciones del presente. Las familias de los propietarios de esclavos también participaban en la construcción del silencio. Los descendientes de quienes habían entregado a sus esclavas para experimentación tenían interés en olvidar o minimizar este aspecto de la historia familiar. Las narrativas familiares tendían a enfatizar la benevolencia de los antepasados, su trato supuestamente humanitario de los esclavos, su participación en el lado bueno de la historia. Los aspectos más oscuros se omitían, se suavizaban o se reinterpretaban de formas que protegían la imagen de la familia. El silencio familiar se transmitía de generación en generación hasta que el conocimiento mismo de lo ocurrido se perdía. Paradójicamente, incluso algunos abolicionistas y activistas contra la esclavitud contribuyeron involuntariamente al silencio. En su afán por documentar los horrores más visibles y comprensibles del sistema, como la separación de familias, los castigos físicos o las condiciones de trabajo, a veces dejaron de lado formas de violencia más complejas o difíciles de explicar, como la experimentación médica. La violencia ginecológica en particular era difícil de discutir en una era de pudor extremo sobre temas sexuales y reproductivos. El resultado fue que algunos de los abusos más íntimos y devastadores quedaron menos documentados que otros. La comunidad afroamericana, que tenía las mayores razones para recordar estos crímenes, enfrentaba obstáculos enormes para preservar y transmitir esta memoria. La esclavitud había destruido sistemáticamente las estructuras de transmisión cultural. Las familias se separaban, las lenguas africanas se prohibían, la alfabetización se castigaba con la muerte. Después de la emancipación, la pobreza, la discriminación y la violencia racial dificultaban la producción de historia escrita. Las instituciones educativas negras, con recursos limitados, tenían que elegir qué aspectos de la historia priorizar. Las voces negras que intentaban contar estas historias eran frecuentemente ignoradas, desacreditadas o suprimidas por el establishment blanco.
hubo intentos tempranos de desafiar la narrativa dominante. Ya en 1855, un médico negro llamado James McCune Smith publicó críticas de los métodos de Sims, cuestionando específicamente su decisión de no usar anestesia. Pero McCune Smith, aunque respetado en algunos círculos, carecía del poder institucional para desafiar efectivamente a Sims y sus defensores. Sus críticas fueron ignoradas por la corriente principal de la medicina, y su perspectiva alternativa no se incorporó a la historiografía oficial. Este patrón se repetiría muchas veces. Voces negras señalando injusticias que las instituciones blancas no estaban dispuestas a reconocer. El siglo XX trajo cambios graduales pero incompletos. El movimiento por los derechos civiles de los años 1950 y 1960 comenzó a abrir espacios para narrativas históricas alternativas. Historiadores afroamericanos, historiadores blancos comprometidos con la justicia racial, empezaron a reexaminar aspectos olvidados o suprimidos del pasado. La historia de la esclavitud comenzó a contarse desde perspectivas nuevas, incluyendo las voces de los esclavizados cuando podían recuperarse de los registros. Pero este proceso fue lento y encontró resistencia considerable. La historia de Sims y sus experimentos comenzó a ser revisada críticamente solo en las últimas décadas del siglo XX. Historiadores médicos como Todd Savitt comenzaron a documentar sistemáticamente el uso de personas esclavizadas en la experimentación médica. La historiadora Deirdre Cooper Owens, en su libro Medical Bondage, examinó específicamente el papel de la medicina en la opresión de mujeres negras. La médica y poeta Bettina Judd escribió sobre anarcha en su poemario Passion, dándole voz a través del arte a quien la historia había silenciado. Estas voces fueron creando, pieza por pieza, una contranarrativa que desafiaba la versión oficial. El caso de Sims comenzó a atraer atención pública más amplia en el contexto de debates más amplios sobre raza, medicina y memoria. El escándalo de Tuskegee, revelado en 1972, había mostrado que el gobierno estadounidense había dejado sin tratamiento a hombres negros con sífilis durante décadas como parte de un experimento. Este caso, junto con otros, revelaciones sobre experimentación médica con poblaciones vulnerables, creó un contexto en el que la historia de Sims podía ser reevaluada. Lo que había parecido aceptable en el siglo XIX o simplemente había sido ignorado durante décadas, ahora aparecía como parte de un patrón más amplio de abuso médico racializado. Las estatuas de Sims se convirtieron en puntos focales de controversia. La estatua en Central Park fue objeto de protestas y vandalismo, con activistas señalando la contradicción de honrar a alguien que había experimentado sin anestesia sobre mujeres esclavizadas. En 2018, la estatua fue finalmente removida de Central Park y trasladada al cementerio de Brooklyn, donde Sims está enterrado. La decisión fue controvertida, con algunos argumentando que remover la estatua significaba borrar la historia, y otros respondiendo que mantener la estatua significaba honrar al perpetrador mientras se borraba a las víctimas. La estatua en Carolina del Sur siguió en su lugar, aunque con una placa adicional que reconocía el contexto de esclavitud de los experimentos de Sims. Esta solución de compromiso reflejaba las tensiones no resueltas sobre cómo las sociedades deben recordar figuras históricas que fueron simultáneamente contribuyentes al conocimiento humano y perpetradores de abusos graves. No había respuesta fácil, y quizás no debería haberla. La incomodidad de la ambigüedad moral es preferible a la falsa claridad de las narrativas simplificadas. La Universidad de Alabama en Birmingham
en cuyos terrenos Sims había realizado sus experimentos, instaló en 2018 una placa conmemorativa honrando específicamente a Anarcha, Lucy y Betsy. Por primera vez, los nombres de estas mujeres aparecían en un monumento público, reconocidas no como pacientes agradecidas, sino como mujeres que fueron sometidas a procedimientos ginecológicos experimentales sin anestesia. La placa representaba un pequeño acto de justicia simbólica, aunque llegara más de 170 años después de los hechos. El proceso de desmantelar el silencio histórico está lejos de completarse. Los libros de texto médicos todavía frecuentemente presentan a Sims en términos laudatorios, minimizando o ignorando el contexto de esclavitud. Las instituciones nombradas en su honor todavía llevan su nombre. Las técnicas e instrumentos que desarrolló todavía llevan su nombre. Cada uso del espéculo de Sims es, de alguna manera, un recordatorio de Anarcha y las otras mujeres, pero un recordatorio que la mayoría de quienes lo usan desconocen. El silencio se ha roto en algunos espacios, pero persiste en otros. El costo del silencio ha sido enorme. Generaciones de personas, tanto negras como blancas, crecieron sin conocer esta historia. Los descendientes de las mujeres experimentadas no supieron lo que les había ocurrido a sus antepasadas. Los estudiantes de medicina aprendieron técnicas sin conocer su origen manchado. La sociedad estadounidense evitó un examen de conciencia que podría haber contribuido a una comprensión más honesta de su pasado. El silencio no preservó la paz, preservó la injusticia, permitiendo que los crímenes del pasado continuaran contaminando el presente sin ser confrontados. La supresión de esta historia también tuvo consecuencias para la atención médica contemporánea. Las actitudes racistas que permitieron la experimentación con mujeres negras esclavizadas no desaparecieron con la emancipación. Se transformaron y persistieron en formas más sutiles, pero igualmente dañinas. Estudios contemporáneos muestran que las mujeres negras en 1900 Estados Unidos siguen recibiendo atención médica inferior a la de las mujeres blancas, que sus quejas de dolor son tomadas menos en serio, que sus tasas de mortalidad materna son significativamente más altas. Estos patrones tienen raíces históricas en las mismas ideologías que hicieron posibles los experimentos de Sims, ideologías que el silencio ayudó a perpetuar. Romper el silencio no es solo un ejercicio académico, es un requisito para la justicia. Mientras las historias de Anarcha, Lucy, Betsy y las otras mujeres permanezcan en la oscuridad, su sufrimiento sigue sin ser plenamente reconocido. Mientras las instituciones que se beneficiaron de estos experimentos no confronten su historia, su culpabilidad permanece sin expiar. Mientras las narrativas heroicas sobre Sims sigan circulando sin corrección, las víctimas siguen siendo victimizadas de nuevo por el olvido. La memoria histórica es un campo de batalla moral, y el silencio es siempre una victoria para los perpetradores. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moral. El reconocimiento de las verdades históricas que durante tanto tiempo fueron suprimidas ha sido un proceso lento, doloroso e incompleto, pero también profundamente necesario. En las últimas décadas, una combinación de investigación académica rigurosa, activismo comunitario, sensibilidad institucional cambiante y debates públicos más amplios sobre raza, género y poder ha comenzado a transformar nuestra comprensión de figuras como Sims y, lo que es más importante, ha comenzado a centrar la atención en las mujeres sobre cuyos cuerpos se construyeron sus logros. La investigación histórica ha sido fundamental en este proceso de reconocimiento. Historiadores médicos comenzaron a examinar los registros primarios de los experimentos de
Sims con nuevos ojos, prestando atención a lo que las fuentes revelaban sobre las condiciones de las pacientes y no solo sobre los logros del médico. Descubrieron que la ausencia de consentimiento no era un detalle menor, sino el contexto fundamental en el que los experimentos ocurrieron. Descubrieron que la decisión de no usar anestesia no fue una limitación técnica, sino una elección basada en teorías racistas. Descubrieron que las operaciones repetidas sobre las mismas mujeres durante años constituían un patrón de experimentación que difícilmente podía justificarse como tratamiento. Los estudios de género y los estudios raciales aportaron marcos teóricos que permitieron entender estos hechos no como aberraciones individuales, sino como manifestaciones de sistemas más amplios de opresión. La intersección de racismo y sexismo que las mujeres negras esclavizadas experimentaban no era simplemente la suma de dos formas de discriminación, era una forma específica de vulnerabilidad que las exponía a abusos particulares. La medicina ginecológica, centrada en el control del cuerpo reproductivo femenino, se desarrolló en un contexto donde los cuerpos de las mujeres negras estaban disponibles para experimentación de maneras en que los cuerpos de las mujeres blancas no lo estaban. Esta comprensión teórica permitió ver los experimentos de Sims como parte de una historia más amplia de la medicina, como herramienta de control racial y de género. La comunidad, la médica misma comenzó, aunque con lentitud y resistencia, a confrontar esta historia. Artículos en revistas médicas prestigiosas empezaron a cuestionar la veneración acrítica de Sims. Profesores de ética médica incorporaron el caso en sus cursos como ejemplo de los peligros de la experimentación sin consentimiento. Algunas escuelas de medicina revisaron sus materiales educativos para presentar una visión más completa y crítica. No todos estos cambios fueron profundos ni universales, pero representaron un reconocimiento institucional de que la narrativa tradicional era inadecuada. Las artes y las humanidades han contribuido de maneras únicas al proceso de reconocimiento. La poeta y académica Bettina Judd publicó Patient, una colección de poemas que imaginan las voces de Anarcha y las otras mujeres, dándoles una presencia literaria que los documentos históricos les negaron. La escritora Harriet Washington documentó la larga historia de experimentación médica con afroamericanos en Medical Apartheid, situando a Sims en un contexto más amplio de abusos. Artistas visuales crearon obras que honran a las mujeres olvidadas y desafían la iconografía heroica de Sims. Estas intervenciones artísticas no reemplazan la investigación histórica, pero la complementan al llegar a públicos más amplios y al involucrar emociones, además de intelecto. Los movimientos sociales contemporáneos han acelerado y profundizado el proceso de reconocimiento. El movimiento Black Lives Matter, surgido en 1900, respuesta a la violencia policial contra personas negras, amplió su crítica para incluir formas estructurales de racismo en múltiples instituciones, incluyendo la medicina. Las protestas de 2020 tras el asesinato de George Floyd intensificaron los debates sobre monumentos y memoria, y la estatua de Sims, en Nueva York, se convirtió en un punto focal de estas discusiones. La remoción de la estatua de Central Park en 2018 había sido controversial. En 2020, en el contexto de remociones de estatuas confederadas por todo el país, pareció casi tímida. El reconocimiento formal ha tomado varias formas. La placa en Birmingham, honrando a Anarcha, Lucy y Betsy, fue un paso significativo, aunque limitado. Algunas instituciones médicas han emitido declaraciones reconociendo el contexto problemático de los logros de Sims. La American College of Obstetricians and Gynecologists
publicó una declaración en 2021 reconociendo la deuda de la especialidad con las mujeres esclavizadas sobre las que se experimentó. Estos gestos simbólicos no borran el pasado ni compensan a las víctimas, pero reconocen públicamente verdades que durante mucho tiempo fueron negadas. La cuestión de cómo honrar a las víctimas de manera apropiada sigue siendo debatida. Algunos han propuesto renombrar instituciones y técnicas médicas, eliminando el nombre de SIMS y sustituyéndolo por los de las mujeres que sufrieron. Otros argumentan que esto podría borrar la historia en lugar de confrontarla. Algunos han propuesto monumentos específicos a las víctimas, aunque surge la pregunta de qué forma deberían tomar tales monumentos y quién tiene la autoridad para hablar en nombre de mujeres que murieron hace más de un siglo sin dejar registro de sus propios deseos. No hay respuestas fáciles y quizás no debería haberlas. Lo que está claro es que el reconocimiento debe ir más allá de lo simbólico. Las disparidades raciales en la atención médica que persisten hoy tienen raíces en la historia que estamos examinando, y confrontar esa historia requiere confrontar también sus consecuencias contemporáneas. Estudios recientes han documentado que las mujeres negras en Estados Unidos tienen de 3 a 4 veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas, una disparidad que persiste incluso controlando por factores socioeconómicos. Los médicos todavía, según algunos estudios, tienden a subestimar el dolor de pacientes negros y a tomarlos menos en serio. Estas realidades contemporáneas son legados directos de la historia de la medicina racializada. El caso de las mujeres esclavizadas experimentadas por SIMS plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento médico y su relación con la ética. Los procedimientos que SIMS desarrolló realmente funcionan, han aliviado el sufrimiento de innumerables mujeres desde entonces. ¿Invalida el origen injusto de este conocimiento su uso? ¿Deberíamos dejar de usar el espéculo de SIMS porque fue desarrollado a través de experimentación no consentida? La mayoría de los éticos responderían que no, que el conocimiento puede usarse éticamente independientemente de cómo fue obtenido, pero que debemos ser honestos sobre sus orígenes y honrar a quienes sufrieron para obtenerlo. Esta posición, aunque razonable, genera incomodidad como debe hacerlo. Cada vez que un ginecólogo utiliza técnicas derivadas de los experimentos de SIMS, está beneficiándose indirectamente del sufrimiento de Anarcha, Lucy, Betsy y las demás. Esto no significa que deba dejar de usar esas técnicas, pero sí significa que tiene una obligación moral de conocer y reconocer su historia. La ignorancia sobre los orígenes del conocimiento médico no es neutral, es una forma de complicidad continuada con la injusticia histórica. La historia de las mujeres esclavizadas y la ginecología también plantea preguntas más amplias sobre cómo las sociedades construyen y mantienen sistemas de opresión. La esclavitud no fue simplemente una institución económica, fue un sistema total que requirió la cooperación de múltiples instituciones: el sistema legal, la religión organizada, la educación y también la medicina. Los médicos que experimentaron con esclavas no actuaban contra las normas de su profesión, actuaban dentro de ellas. Las instituciones médicas que celebraron a SIMS no cometieron un error de juicio. Reflejaron los valores de la sociedad en la que operaban. Reconocer esto nos obliga a examinar nuestras propias instituciones con ojos críticos, preguntándonos qué injusticias estamos normalizando hoy que las generaciones futuras condenarán. El legado de esta historia para la relación entre comunidades negras e instituciones médicas sigue siendo profundamente problemático. La desconfianza de
Muchos afroamericanos hacia el sistema de salud no es irracional ni paranoica. Está basada en una historia documentada de abusos que va desde Sims hasta Tuskegee y más allá. Esta desconfianza tiene consecuencias reales para la salud. Puede llevar a personas a evitar atención médica necesaria, a rechazar tratamientos beneficiosos, a no participar en investigaciones que podrían beneficiar a su comunidad. Abordar esta desconfianza requiere más que declaraciones de buenas intenciones. Requiere cambios estructurales en cómo se entrena a los médicos, cómo se gobiernan las instituciones de salud y cómo se relacionan con las comunidades a las que sirven. La reflexión moral que esta historia exige no es cómoda. Nos obliga a reconocer que los avances que celebramos como logros de la humanidad frecuentemente tienen orígenes manchados por la injusticia. Nos obliga a preguntarnos cómo evaluamos el pasado y cómo esa evaluación refleja nuestros propios valores y puntos ciegos. Nos obliga a considerar que las voces que dominan los registros históricos no son las únicas que merecen ser escuchadas, y que la reconstrucción de las voces silenciadas es un imperativo ético y no solo un ejercicio académico. Anarcha, Lucy, Betsy y las otras mujeres sin nombre que sufrieron en el hospital de Sims no pueden ser devueltas a la vida. No pueden ser compensadas por lo que padecieron. No pueden ver las estatuas removidas ni las placas instaladas en su honor. El reconocimiento que están recibiendo ahora llega demasiado tarde para ellas, pero no es demasiado tarde para nosotros. Podemos elegir cómo recordamos, qué historias contamos, qué voces amplificamos. Podemos elegir aprender de esta historia en lugar de repetirla. Podemos elegir que el sufrimiento de estas mujeres signifique algo más que el avance de una carrera médica. La historia de la esclavitud estadounidense y su relación con la medicina no es una historia cerrada, un capítulo terminado que podemos contar y luego olvidar. Es una historia que sigue viva en las estructuras de nuestra sociedad, en las disparidades de salud entre grupos raciales, en las actitudes de los profesionales médicos, en la desconfianza de comunidades enteras hacia instituciones que supuestamente existen para ayudarlas. Confrontar el pasado honestamente es un requisito previo para construir un futuro más justo, pero no es suficiente por sí solo. Debe ir acompañado de acción, de cambio estructural, de redistribución de poder y recursos. El título de esta narrativa evocaba a un científico que embarazó múltiples veces a una mujer esclavizada para crear niños perfectos. Aunque esta formulación específica puede no corresponder a un caso documentado, captura una verdad esencial sobre la naturaleza de la esclavitud. Fue un sistema en el que los cuerpos de las personas negras, especialmente los cuerpos de las mujeres negras, estaban disponibles para cualquier uso que los blancos con poder determinaran, incluyendo la experimentación y la reproducción forzada. Los niños perfectos que el sistema buscaba crear eran esclavos perfectos, fuertes, dóciles, productivos, valiosos como mercancía. Esta lógica deshumanizadora permeaba toda la institución, incluyendo su dimensión médica. Recordamos a Anarcha Westcott, cuyo cuerpo joven fue destrozado por un parto traumático y luego utilizado para 30 operaciones experimentales sin anestesia durante 4 años. Recordamos a Lucy, que casi murió de septicemia después de una de las operaciones de Sims. Recordamos a Betsy y a todas las mujeres cuyos nombres no conocemos, reducidas en los registros históricos a cifras sin identidad. Las recordamos no como pacientes agradecidas de un médico benevolente, sino como víctimas de un sistema que negó su humanidad y como sobrevivientes que resistieron con cualquier medio a su alcance. El camino desde la supresión hasta el
Reconocimiento ha sido largo y todavía estamos en él. Cada placa instalada, cada estatua removida, cada libro escrito, cada curso enseñado, cada conversación sostenida, es un pequeño paso hacia una comprensión más honesta y más justa del pasado. Pero los pasos simbólicos no son suficientes. El verdadero legado de esta historia debe ser un compromiso con la equidad en la atención médica hoy, con la eliminación de las disparidades raciales que persisten, con la construcción de instituciones que merezcan la confianza de todas las comunidades que sirven. La memoria no es pasiva, es un acto de voluntad. Elegimos qué recordamos y qué olvidamos, a quién honramos y a quién silenciamos. Durante demasiado tiempo, la medicina eligió honrar a Sims y silenciar a Anarcha. Es hora de invertir esa elección, no borrando a Sims de la historia, pero sí situándolo en su verdadero contexto y elevando a las mujeres sobre cuyos cuerpos construyó su fama. Es hora de que la medicina confronte no solo este caso particular, sino todo el patrón de experimentación racializada del que fue parte. Es hora de que la sociedad estadounidense reconozca plenamente las formas en que la esclavitud moldeó, incluso, instituciones que se presentaban como dedicadas al alivio del sufrimiento humano. La justicia, para Anarcha, Lucy, Betsy y las demás, no puede ser retroactiva. No podemos deshacer lo que se les hizo, pero podemos honrar su memoria contando su historia con verdad. Podemos trabajar para asegurar que ninguna mujer sea sometida nuevamente a experimentación sin su consentimiento pleno e informado. Podemos luchar contra las disparidades raciales en salud que son el legado directo de la historia que hemos examinado. Podemos construir una medicina que merezca el nombre de ciencia curativa, no de ciencia opresiva. El peso de esta historia es enorme y no debe aligerarse. La tentación de encontrar redención fácil, de declarar que hemos aprendido la lección y podemos seguir adelante, debe resistirse. El aprendizaje verdadero requiere incomodidad sostenida, confrontación continua con verdades incómodas, disposición a cambiar no solo narrativas, sino estructuras. Los fantasmas de las mujeres experimentadas por Sims y otros médicos esclavistas no descansan todavía. Siguen presentes en cada disparidad de salud, en cada acto de discriminación médica, en cada momento en que el color de la piel de una persona determina la calidad de atención que recibe. La ciencia médica moderna tiene mucho de qué estar orgullosa. Ha eliminado enfermedades, aliviado sufrimientos incontables, extendido la vida humana de maneras que nuestros antepasados habrían considerado milagrosas. Pero este orgullo debe ir acompañado de humildad sobre los orígenes de ese conocimiento y de compromiso con la justicia en su aplicación. Celebrar los logros de la medicina sin confrontar sus crímenes es una forma de amnesia moral que perpetúa la injusticia. Anarcha resistió. No sabemos exactamente cómo, porque no dejó registro propio, pero sobrevivió 4 años de tortura médica, 30 operaciones sin anestesia, la muerte de su primer hijo, la negación de su humanidad por el sistema legal y social en el que vivía. Sobrevivió y en algún momento quizás encontró manera de contar su historia a alguien que a su vez la contó a otros, porque su nombre nos ha llegado a través del tiempo. Su resistencia no fue espectacular, no lideró una rebelión ni escapó al norte. Fue la resistencia cotidiana de seguir viviendo, de mantener su humanidad intacta frente a un sistema diseñado para negársela. Honrar esa resistencia requiere más que monumentos y placas. Requiere un compromiso activo con la justicia que ella no pudo tener. Requiere escuchar las voces de quienes el sistema médico sigue marginando hoy. Requiere transformar instituciones que perpetúan desigualdades. Requiere el coraje de confrontar verdades incómodas sobre nuestros héroes y nuestras instituciones.
y requiere la humildad de reconocer que nunca podremos hacer justicia plena a quienes sufrieron. Solo podemos trabajar para asegurar que su sufrimiento no haya sido completamente en vano. La historia de las mujeres esclavizadas y la ginecología americana es, en última instancia, una historia sobre el poder, quién lo tiene, cómo se ejerce, quién sufre sus abusos y cómo las sociedades recuerdan u olvidan esos abusos. Es una historia sobre los límites de la ciencia cuando se practica sin ética, sobre los peligros de la deshumanización, sobre la complicidad de las instituciones en sistemas de opresión. Es también una historia sobre la resistencia, sobre la supervivencia, sobre la posibilidad de que la verdad emerja incluso después de décadas de supresión. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar cómo lo entendemos y cómo respondemos a él. Esa es la tarea que esta historia nos impone, no la reconciliación fácil ni el olvido cómodo, sino el trabajo difícil de construir un futuro más justo sobre los cimientos de un reconocimiento honesto del pasado. Que el recuerdo de Anarcha, Lucy, Betsy y todas las mujeres sin nombre nos impulse a hacer de la medicina lo que siempre debió ser. Una práctica de cuidado genuino, ejercida con el consentimiento informado de todos los pacientes, sin distinción de raza, género o condición social, y comprometida con la justicia tanto como con la curación. La deuda contraída con aquellas mujeres cuyos cuerpos fueron sacrificados en los altares de la ciencia y el prejuicio, no puede saldarse con palabras. Pero el silencio cómplice sería una traición aún mayor a su memoria. Claude Euma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.